Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estamos con don Álvaro Ramos, que es un montón de cosas, don Álvaro, pero hoy está como analista en seguridad internacional con nosotros porque queremos hablar sobre las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La pregunta fundamental para mí es, ¿Corea del Norte está matoneando o realmente puede ser que tenga la fuerza necesaria, don Álvaro, para desestabilizar esto completamente lanzando un misil intercontinental? No, todavía no tiene la capacidad de un misil ICBM, como se dice en inglés, que es el que todo el mundo teme, un misil intercontinental de 3 etapas, con capacidad para 7.000 o más kilómetros. Normalmente se define en el área de 7.500 kilómetros de alcance. Eso quiere decir que podría llegar a la costa occidental de los Estados Unidos porque se lanza a través del polo norte. Eso por navegación de estilo balístico hace que pueda llegar por lo menos a la costa occidental de los Estados Unidos, toda Alaska, que es territorio norteamericano, y por supuesto también Hawái, ¿verdad? Para poner todavía un misil de ese calibre se discute si tiene la capacidad de cubrir todo el territorio de los Estados Unidos. Habría alguna posibilidad. Eso no lo tiene. Lo que otro que no tiene con seguridad es que así como tiene de 20 a 25 artefactos nucleares, vean mis palabras como lo estoy usando, y tiene la capacidad de producir entre 6 y 7 artefactos nucleares por año, más lo que implicaría un arsenal muy respetable. Esos artefactos nucleares, el máximo que ha logrado, digamos, probar, hacer experimentos bajo tierra es con 10 kilotones, lo que significa una bomba en aproximación de las de Hiroshima y Nagasaki, un poquito menos que esas, pero en el mismo rango, digamos, de destructividad. Y además no ha logrado hacerlas en miniatura. Usted tiene que tomar ese artefacto que sí explota y que sí hace temblores de 5 punto algo para llegar a esos kilotones, tiene que tomarlo, reducirlo a algo muy pequeño, a mucho menos de 1 metro de diámetro, para poderlo convertir en una ojiva nuclear, ponerlo en la punta de un misil, ahora sí, intercontinental, ICBM, y lanzarlo con gran precisión, porque usted no lo usa para atacar ciudades, eso es muy claro, usted lo usa para descabezar la capacidad de comando, control y armas nucleares y de destrucción masiva del enemigo. En el caso de Corea, ya que usted quiere que detallemos, tiene una capacidad, primero en los 40 kilómetros de la franja de penetración hacia Corea del Sur, de la zona demilitarizada de 250 kilómetros de longitud y 4 de ancho, una zona que quedó congelada en el tiempo, en 1953, después del armisticio, porque no ha habido paz en Corea, otro elemento. Sigue en guerra teórica, lo que es una tregua, le diríamos en español, un armisticio técnicamente. Lo que puede hacer Corea con los 22.000 piezas, que no todas están ahí, pero la mayoría, los más importantes sí, de artillería y de misiles que posee a lo largo de esa zona desmilitarizada, es hacer una gran destrucción, como lo hemos visto en una sociedad moderna, a lo largo de esa franja, y esa franja incluye más de 20 millones de personas surcoreanas que viven en la gran ciudad, en la gran metrópoli Seúl, en el gran puerto de Incheon, que donde hay un enorme aeropuerto de primer nivel mundial. Esto hace que la capacidad de afectar eso es muy alta, pero eso no es militar, eso es como de causar terror, de causar horror en una población en las que han estado enconadamente enfrentados. La verdadera capacidad militar estaría con bombas más primitivas, pero de alta destrucción, tipo atómico, no todavía termonuclear, de negar en forma absoluta las grandes bases de aproximación aérea y de aproximación marítima para que el enorme ejército de Estados Unidos y de aliados que vengan a apoyar a Corea del Sur y a atacar a Corea del Norte puedan llegar a los puertos seguros y los aeropuertos de Corea rápidamente. Complicar esto es de alto valor estratégico porque le permitiría a Corea del Norte negociar en algún momento una paz parecida a la que negoció en el 53. Es decir, destruir la capacidad logística, esto sí lo puede hacer. Técnicamente lo podría hacer con misiles. Y lo otro es, si quiere ir más allá y hacer un enfrentamiento total con los Estados Unidos, atacar las bases de los Estados Unidos en la misma Corea
atacar a las tropas norteamericanas en forma directa y atacar las bases que tienen la capacidad de hacerlo en Okinawa, por ejemplo, Japón, y algunas otras bases en Japón que hay. Esto causaría el enfrentamiento total con los Estados Unidos y provocaría una guerra muy intensa en esa zona. Por supuesto, aquí no estamos hablando de Tercera Guerra Mundial, ni mucho menos. Estamos hablando de un conflicto regional muy intenso que afectaría a Japón, Corea del Sur, sociedades altamente avanzadas, extremadamente ricas para los estándares de Corea del Norte, y además que tienen una influencia mundial. Afectaría la estabilidad política de China, no la militar. China no entraría en conflicto militar, jamás, no lo haría. Perdería muchísimo en este conflicto por un Estado al que han empezado a verlo como el niño más malcriado que se puede imaginar en el barrio de ellos. Están cansados de las malacrianzas de los líderes y del estamento político, y sobre todo del líder joven Kim Il-sung. Los chinos perderían muchísimo, aunque no entrarían, y los rusos mucho menos no entrarían en esto. Recordemos que aún en la guerra de 1950-1953, de enorme intensidad, con 4 millones de muertos, estaba Stalin de líder, un hombre acostumbrado a dirigir un estado en forma muy, muy de mano de hierro. Y no entró. Mao Zedong sí puso un enorme contingente de tropas de infantería que fueron muy útiles para la supervivencia de Kim Il-sung y de su pequeño ejército en ese momento, y muy primitivo norcoreano, y pusieron sangre. 300,000 muertos tuvieron los chinos continentales. Eso no se va a dar en esta época. Va a ser un conflicto de alta intensidad en que todos van a perder, todo el mundo va a perder mucho, pero claramente al final de ese conflicto el régimen de Corea del Norte va a implosionar y va a desaparecer, y este es el juego de ellos. El juego de ellos es permanentemente jugar al póker, al más alto riesgo, con la más alta apuesta, con el lenguaje verbal, físico y político más duro, para al final ceder en algo y negociar la supervivencia por años más. Y seamos sinceros, los 3 líderes, el abuelo, el papá y el actual líder, que es nieto, hijo obviamente de líderes, han logrado sobrevivir increíblemente en un ambiente hostil en el que todos los demás países han progresado extraordinariamente en términos tecnológicos, en términos económicos, en términos de salud, como China y Corea del Sur y Japón, y ellos se han quedado estancados como en los años 50. No, Álvaro, yo no tengo la dicha de conocer Corea del Sur y menos Corea del Norte, pero tengo entendido que Seúl, que es la capital de Corea del Sur, queda prácticamente a 50 kilómetros del área desmilitarizada de la frontera con Corea del Norte, ¿es correcto? A menos. A menos. Sí, es que es una metrópoli, una mega metrópoli tan grande, cuyos suburbios, cuyos lugares industriales, donde viven los trabajadores, está mucho más extendido hacia la frontera. Okay. Entonces, la posibilidad de recibir un ataque terrorífico de artillería y de cohetes de pequeño alcance y mediano alcance es muy alta. Y este es el factor por el cual siempre los líderes de Corea del Sur han frenado a los norteamericanos. Los norteamericanos han estado a muy corta distancia de un ataque de descabezar el régimen. Tienen la capacidad técnica, por ejemplo, de destruir a toda la fuerza aérea coreana del norte, que es muy primitiva comparado a lo que hay ahí, y sobre todo la naval es básicamente nada comparada a la fuerza naval de los Estados Unidos en el mar de China. Es súper poderosa la fuerza y capaz de mandarlos, como dicen, en una tarde mal puesta, mandarlos al fondo del mar. Pero nunca lo han hecho porque saben que eso provocaría inmediatamente un ataque de Corea del Norte a Seúl. A Seúl y el gran Seúl, llamémoslo de alguna manera, que incluye su gran aeropuerto, etcétera, su gran puerto. Esto ha sido por el cual los líderes de Corea del Sur han tenido siempre un veto sobre esta última decisión, y lo han ejercido una y otra vez a lo largo de muchos años. Han ejercido el veto, han llegado al punto límite de poner en su lugar, y han siempre propiciado sanciones económicas de todo tipo que han prácticamente hecho de Corea una isla desde el país más aislado del mundo. Eso sí han logrado, pero siempre China, que ha considerado a Corea del Norte como una especie de colchón estratégico para no tener tropas norteamericanas pegando en su frontera, China siempre ha sido la tabla de salvación. De esto es donde hay un cambio importantísimo. China ha perdido su muy buena relación de esta crisis última provocada por el liderazgo de Corea del Norte. China ha perdido su excelente relación con Corea del Sur, muy, muy buena relación económica de todo tipo, y
claramente ha perdido su relación con Corea del Norte. Es decir, la enorme influencia que hace escasamente 5 años los líderes chinos tenían sobre Corea del Norte y sobre Corea del Sur, porque tenían una gran influencia moral, una gran influencia económica. En este momento, curiosamente, el gran perdedor estratégico es China. No, Álvaro, yo le pregunté al inicio si Corea del Norte estaba matoneando, es decir, si tenía la posibilidad efectivamente de atacar o no. Entiendo que lanzar un misil intercontinental en este instante no, pero puede hacer un enorme daño. Ahora le pregunto, le hago la pregunta al revés. ¿Estados Unidos, Trump particularmente, está matoneando o efectivamente usted cree que pueda llegar a una salida militar en los próximos meses? 3 opciones muy claras del gobierno de los Estados Unidos. Las ha venido aplicando. La primera, un ataque preventivo, y ha dado 2 ejemplos recientísimos en los últimos días, 15 días o menos. Este ejemplo, este lenguaje era para Corea del Norte. Cualquier estratega mundial sabe que quien estaba leyendo los 2 mensajes, los 2 Twitter estratégicos que se lanzaron es Corea del Norte. 1, 59 misiles Tomahawk con precisión a una sola base en Siria, a un régimen que es duro, que está apoyado por los rusos, y le despedazaron una base. No querían descabezar el régimen, ni mucho menos, con una sola base usted no lo hace, pero eso era un mensaje a Norcorea, que le podían dar una ráfaga de misiles exactamente igual a los de Siria, y que no habían respetado ni a los rusos, que por cierto tenían objetivos operativos ahí, en ese aeropuerto. 2, pero que fueron avisados. Sí, por supuesto. Eso le indica a usted que el mensaje era para los coreanos, no para los rusos. Y 2, la bomba GBU, la de Afganistán. La de Afganistán, la bomba especial, la bomba extraordinariamente potente de tipo convencional, pero muy especial, de casi 11 toneladas de peso, 11 toneladas métricas, lo que quiere decir 22.800 libras de peso, que la gastaron, una bomba carísima, por cierto, y que nunca se había usado, en un pequeño reducto, probablemente importante, de un liderazgo regional de el Estado Islámico en Afganistán. Ni siquiera es el Estado Islámico en Raqqa o en esos sitios. Sí, en Raqqa, que es su capital del califato. Lo usaron para demostrar 2 cosas. Uno, que eso le puede pasar al liderazgo norcoreano, que no está protegido, que sin usar bombas atómicas no está protegido tampoco el liderazgo ni los activos más importantes del régimen norcoreano. Y 3, que todas las opciones están en la mesa. Pero al mismo tiempo, el vicepresidente Pence de los Estados Unidos, que visitó las zonas en conflicto, dijo algo político, que estaban dispuestos también a negociar, siempre y cuando Corea renuncie al arsenal nuclear, que también es la petición de Rusia, que también es la petición de China. Las he estado observando y estudiando, y estas peticiones son las mismas de todo país grande interesado en que la península de Corea no se desarrolle un conflicto como el que ya tuvimos en los años 50, incluso más violento puede ser, porque hay armas de destrucción masiva. Repito que va a ser un conflicto regional. Esas historias de la Tercera Guerra Mundial no se van. No hay ningún movimiento en el mundo, no hay uno solo en el mundo. Prueba de ello es que los mercados no han reaccionado, que son sensibles a esto. Uno debe seguir todos los termómetros económicos, políticos. Prueba de ello es que el Consejo de Seguridad no se ha reunido para aplacar algún movimiento especial. Nadie va a ir a pelear por Norcorea. Este es el punto. Don Álvaro, pero en esto los simbolismos pesan muchísimo. Usted mencionaba un par de temas, vamos a ver, no simbólicos, sino de segundas lecturas de elementos. Uno es el ataque efectivamente a una base militar en Siria. Con las mismas bombas hubieran descabezado a Al-Assad en 2 minutos. Absolutamente. Pero era un mensaje subliminal a Corea del Norte. El ataque a Afganistán con la bomba, también, ¿verdad? Hubieran bombardeado Raqqa y terminan con el califato del Estado Islámico. Claro. Es otro mensaje a Corea del Norte. Pero el hecho de que el ataque a Siria, a la base militar siria, ocurriera en tiempo real con la visita de Xi Jinping a Florida, el principal aliado coreano de Corea del Norte y uno de los principales aliados de Siria, tiene también mucho simbolismo. Es decir, Xi Jinping estaba sentado en Florida en la casa de descanso de Donald Trump, y Donald Trump dando la orden para bombardear Siria. ¿Tiene una segunda lectura ahí también? Sí, por supuesto. Eso quiere decir que los chinos en alguna medida están de acuerdo también. Hay que leerlos bien. Están cansados del régimen
digamos, de las bravuconadas y las chiquilladas del régimen, Sí. que no les hace caso. Están acostumbrados que con un mensaje chino Corea actuaba, recibía el mensaje chino, jugaba un poco de chico malo, pero cuando llegaba el papá grande y la mamá grande, China, paraba el asunto. Usted tocó un tema muy importante, tal vez para seguir el siguiente elemento del mensaje subliminal. ¿Por qué le aplican 59 misiles Tomahawk a una base específica? Por el uso de armas de destrucción masiva. No se lo han aplicado por cuando han destruido una ciudad entera como Alepo. La destrucción fue infinitamente mayor. Claro. No le han aplicado 59 misiles cuando hay aproximadamente 400,000 muertos y 7 millones de refugiados desplazados, increíble, la mitad de la población. Estamos hablando de cosas mucho más graves. Claro, hay doble mensaje. 80 personas en el ataque químico, que fue muy dramático porque habían niños, terrible. Pero digamos, en términos de los otros ataques son muchos menos muertos. Sí, pero usted se da cuenta que el mensaje es doble. Corea del Norte es el país, el único que yo conozco, que como discurso, como narrativa oficial política dice, yo voy a usar las bombas atómicas contra las bases de los Estados Unidos, o contra Corea, contra Seúl, contra las ciudades japonesas. Lo ha dicho. Sí. Entonces, le están mandando el mensaje que no van a tolerar ni un minuto la amenaza verdadera, en el momento en que sea verdadera, del uso de armas de destrucción masiva, que los van a descabezar hasta donde se pueda. Sí, que de hecho quiero resaltar aquí la forma de ser de Kim Jong-un, que es el imberbe no es una palabra descalificativa, quiere decir sin barba, el imberbe líder norcoreano, Kim Jong-un. Hace poco una muchacha logró huir de Corea del Norte y está en Estados Unidos, le relató su historia a la BBC de Londres hace algunos meses, y era impresionante lo que ella decía, porque están tan aislados, por ejemplo, que ella les enseñan en las escuelas que el país más avanzado militar del mundo es Corea del Norte, que prácticamente su líder es Kim Jong-un, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Los tres son semidioses prácticamente. A los estadounidenses los pintaban como monstruos rojos enormes, con dientes enormes. Les habían dicho que ellos habían llegado primero a la luna. Es que imagínense que es una sociedad que ni siquiera tiene internet. Hay una internet interna. Sí, que solo se maneja en Corea. Solo se manejan entre ellos. Que de hecho Corea del Norte le abre por primera vez a los periodistas, es dificilísimo entrar a Corea del Norte esta semana, y permite entrar a un grupo de periodistas, entre ellos una periodista del diario El País, a Corea del Norte a ver el desfile del 105 aniversario del nacimiento de Kim Jong-un, pero con una delegada que no se le separa a la prensa. Sí, la prensa no va donde quiera, va donde la delegada diga y todo. Y es impresionante ver el apoyo, uno podría creer que obligado, de los norcoreanos a su líder supremo. Es que es una sociedad que la podríamos definir como, primero, dinástica. Es una dinastía familiar, los Kim. 2, es el último estado estalinista, en la forma en que se crió el estalinismo en los 30s, 40s y 50s. Es el último que copia ese esquema, ningún otro estado en el mundo lo copia. Es un régimen durísimo, un solo líder, con un culto a la personalidad extraordinario, ya no solo la personalidad del líder vivo, sino de los líderes muertos. Básicamente, como lo hemos dicho en el pasado, todavía el presidente permanente es el señor, que es el abuelo del actual líder, es el presidente todavía, como si estuviera vivo, y esto es extraordinario para nosotros, para pensarlo en los términos nuestros. Luego, es lo más parecido a lo que George Orwell nos dio con sus novelas formidables, sí, 1984, todo eso que han sido criminales. George Orwell. Sí. Orwell, es que me acordé de Orson Welles. George Orwell, que nos crió toda una mitología al respecto, pero de hecho lo más parecido a ese control, donde se controla hasta la última actividad de los ciudadanos por el Estado, y el Estado es omnipresente y omnipotente, es Corea del Norte. Yo quiero recordar también, porque hoy he recibido algunos comentarios de gente diciendo que bueno, que es que los análisis que íbamos a hacer iban a estar a favor de Estados Unidos, pero yo solo quiero recordar que Kim Jong-un, por ejemplo, mandó a matar a su hermano mayor.
eso está en investigación, pero es clarísimo que el hermano mayor de Kim Jong-un murió, que un tío, y esas imágenes le dieron una vuelta al mundo, es sacado de la reunión del Consejo de Gobierno, digamos, norcoreano, y de la Comisión Militar se llama. De la Comisión Militar, y es fusilado con un cañón antiaéreo. O sea, por Dios, un cañón antiaéreo para fusilar al tío de Kim Jong-un, que era el segundo hombre de Estado. Sí. Y bueno, Sergio Ruiz dice, ¿qué situación más dura hoy? ¿Escuchar el juego Real Madrid versus Bayern, porque va empatado en tiempos extras, o matices? Están buenísimos los dos. Vamos a hacer algo, Sergio, yo le voy a pedir a Esteban Cubero, para que siga oyendo matices. Esteban, nada más brevemente, pues por supuesto no podemos reproducir la transmisión, pero brevemente, si hacen algún gol, porque yo lo tengo a mis espaldas, usted le sube un toquecito el volumen y yo vuelvo a ver el gol, ¿está bien? O me avisa de alguna forma. Así es que, Sergio, yo le sigo diciendo. No, usted creo que tiene derecho todo el mundo a decir lo que dijo, por las posiciones son importantes todas. Tienen razón, es decir, no solo hay que criticarlo, sino hagamos el análisis de Corea del Norte. Una sociedad que se está muriendo de hambre. Pero ¿qué significa también? Tienen una enorme capacidad de sobrevivir. Es extraordinaria la capacidad del régimen de sobrevivir. Y contrario a lo que todos creemos, la irracionalidad ha sido tremendamente útil para ello. Lo que nos parece a nosotros irracional, en realidad es un juego de póker político. Es decir, es una habilidad que tienen. Tenemos que reconocerle que el régimen ha tenido capacidad política y militar de sobrevivir. De ahí a que si va a atacar a terceros países sobreviva, esa respuesta es no va a hacerlo, va a implosionar el régimen. Pero sinceramente sí, tiene ventajas. Es una sociedad disciplinada, es una sociedad donde el crimen, como lo conocemos nosotros como tal, no existe. Es decir, si quieren algunas ventajas que tiene la sociedad, pero claro que, aunque todo eso es cierto, es una sociedad muy disciplinada, una sociedad que responde a programas y todo, y que está preplaneado prácticamente toda tu vida, desde que naces hasta el final. Es una sociedad que yo le garantizo a cualquiera que la quiera defender que no quiere vivir en ella. Debe ser algo para un costarricense, para un nicaragüense, para un venezolano, ni hablemos para un europeo, pero los costarricenses hemos vivido en libertad prácticamente toda nuestra existencia en la práctica. No hay un solo costarricense que quisiera ser ciudadano norcoreano. Esta es la verdad. El que lo diga, francamente, no creo que esté diciendo verdad. Yo voy a ver si comparto en mis redes sociales, voy a buscar esa entrevista de la muchacha que logró huir de Corea del Norte, que le mataron a la mamá en la huida, que la violaron infinidad de veces en la huida, sobre todo en la frontera cuando logra salir de Corea del Norte, porque además ella cuenta cómo se está muriendo de hambre, ¿verdad? Absolutamente en Corea del Norte. Don Álvaro, a mí me encanta cuando el programa le sirve a la gente, por supuesto siempre aprendemos, pero Juan Carlos Andino se está escuchando desde Carolina del Norte en este instante, en los Estados Unidos, y le pide un consejo a usted, porque dice Juan Carlos que su hija, que vive con él en Carolina del Norte, quiere ir a estudiar a Corea del Sur, que si usted considera que es un mal momento para ir a Corea del Sur a estudiar, a Seúl. Sí, digamos que no creo que haya ningún conflicto al final. Siempre hemos llegado a los bordes geopolíticos de los conflictos y al final no pasa nada, porque es tal los intereses que hay del régimen del norte de sobrevivir y de Corea del Sur, su enorme productividad para no entrar en ningún conflicto, que no va a haber un conflicto de escala, digamos, peligrosa. Yo diría que si puede ella atrasar un poquito, estoy hablando 2-3 meses, no estamos hablando de largas periodos de tiempo, de 3 o 4 años. Entonces, déjeme interrumpirlo un momento para que nadie me cambie la emisora. Okay. Gol de Cristiano Ronaldo, hace el gol en tiempo extra, es el primer tiempo extra, minuto 14, el primer tiempo extra, el Real Madrid hace un gol, así es que va ganando el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Discúlpeme, yo sé que usted no es amante del fútbol, pero no quiero que nadie se me vaya tranquilo, del programa. Claro que es importante, sé que a la gente le interesa esto. Repito que en este momento, y le voy a decir por qué, si no mi consejo sería mándela tranquilo, si fuéramos en circunstancias. Tres cosas me hacen pensar que hay que dar un poquito de tiempo. Un poquito, si fuera una hija, una muchacha mía, una nieta o una sobrina, igual, pensaría igual. 1, la juventud extrema de un liderazgo que todavía no se ha súper consolidado a la forma en que ellos están acostumbrados en Corea del Norte. Muchacho de 32, 33 años que no ha consolidado su madurez
y que todavía tiene miedo de que se le revele el ejército, la policía secreta, los servicios secretos. Su familia misma ha matado a 2 familiares directos, que sepamos, pueden haber más también que muerten, que sepamos. Esto implica que es un liderazgo todavía inestable a los ojos de cómo ellos ven estabilidad, no como la vemos nosotros. Para nosotros sería de mano de hierro ese liderazgo, pero ellos no lo ven así. Todavía el control de las Fuerzas Armadas a servicio. Segundo, Corea del Sur está extremadamente débil desde el punto de vista político. Vea usted que la presidenta legítima que fue electa, la depusieron legalmente y está siendo detenida y procesada. Eso a los ojos de Corea del Norte es una debilidad extrema, y entonces puede aprovecharse o creer que se puede aprovechar de un presidente interino que pronto será sustituido, que las Fuerzas Armadas tienen que responderle a un estamento político que está básicamente cuestionado moral y legalmente. Esto es una debilidad. Y luego la última y más importante de todas, el alto liderazgo de los Estados Unidos también se está probando en términos de crisis grandes: Siria, Yemen, tenemos la crisis ahora de Corea. Este liderazgo está adquiriendo la experiencia, no la tiene todavía, sobre todo el alto liderazgo político, y está muy dividido el país después de las elecciones que hubo. Esto hace que los 3 factores, es extraordinario, los 3 países, actores grandísimos, los chinos no juegan esto, los chinos tienen un liderazgo sólido y un liderazgo profesional completamente, los chinos no tienen problema, y en el caso de Putin, que no está tampoco profundamente metido en esta crisis, ni quiere probablemente, sabe el costo que tiene, sí es un liderazgo que está perfectamente consolidado. Japón también tiene su sistema político perfectamente estable. Pero los 3 actores principales, Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos, que son los que pueden encender la chispa en cualquier momento, los 3 no están ni cercanos en su óptimo momento político. Entonces esto hace que la situación sea inestable, no militar, sino políticamente. Déjeme ir a una pausa comercial. Le agradezco mucho a Francisco Segura, el exdirector del Organismo de Investigación Judicial, que me mandó por un mensaje directo el video de esta chica que logra huir de Corea del Norte, que lo voy a compartirlo de mis redes. Voy a revisar de quién es el original para ver si le podemos dar crédito y compartirlo desde Monumental. Son las 2:58, vamos a la pausa y regresamos, porque hay un tema que quiero tocar también, don Álvaro, que no quiero dedicar el programa de hoy a Turquía, que también está muy compleja, Turquía, pero que creo que creo que el elemento juega algo en este momento, y es que Erdogan lleva referendo, que es el presidente turco, lleva referendo tener poderes casi completos en Turquía. Uno de los avances en Turquía había sido la democracia turca después del Imperio Otomano, donde surge justamente un parlamento muy fuerte en Turquía. Está dando un paso atrás la sociedad turca en este sentido, porque Erdogan lleva el referendo a eliminar el parlamento y tener un régimen presidencialista donde él tenga prácticamente poderes extremos. Y en medio de esto que todo el planeta ve, por lo menos el pueblo occidental lo ve con mucha preocupación, Trump llama a Erdogan y lo felicita por el resultado del referendo, sabiendo por supuesto que Erdogan está en contra de Bashar al-Assad, que son vecinos, por cierto, con Siria. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Don Álvaro, le preguntaba sobre el juego de Siria y de Turquía en este tema, y que tiene que ver en la geopolítica en la que estamos hablando hoy sobre las sanciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque Erdogan les contaba, Trump llamó a Erdogan a felicitarlo por el triunfo del referendo, cuando los occidentales vemos horrorizados de lo que está pasando en Turquía. Sí, bueno, Turquía ha tenido un periplo de los más interesantes, que es, hace escasamente unos 15 años empezó un proceso muy fuerte para su integración plena al teatro europeo, léase a la comunidad europea, luego el euro. Era una meta nacional de estar integrados, el primer país completamente musulmán, de origen completamente musulmán, de un tamaño muy respetable, socio confiable de la OTAN de muchos años, desde los 50, se quería integrar plenamente a Europa. Eso significaba ser ciudadanos europeos a plenitud. Un país que normalmente ha tenido esta doble nacionalidad, si quiere llamarlo, ha sido asiático por tradición y europeo
porque ha tenido una parte europea. Siempre es menor la parte europea que la parte asiática. Pero la meta era convertirse en un Estado moderno, y eso implicaba secular completamente, quitar la pena de muerte. El más importante de los factores políticos no solo era ya tener democracia y elecciones, sino que las Fuerzas Armadas, que desde la formación del Estado, en el año 22, 23, 24, los periodos de formación de la moderna Turquía, por Kemal Atatürk, se declaró al ejército como el garante de este nuevo Estado moderno, parecido a los estados europeos, que las Fuerzas Armadas dejaran ese rol tutelar político de toda la clase política y se convirtieran en un ejército moderno estilo europeo, integrado, encuadrado en la OTAN, encuadrado en misiones de paz, encuadrado en misiones de estabilidad en el Medio Oriente, por ejemplo. Bueno, ese proceso empezó, quitaron la pena de muerte, el Estado se convirtió en un Estado parlamentario, con las instituciones, como usted lo apuntó correctamente en su aseveración inicial sobre Turquía. Turquía se convirtió en un Estado parlamentario con un presidente que no era simbólico, pero que tenía los poderes correspondientes a un jefe de Estado, pero a la vez un primer ministro que respondía al parlamento, un parlamento verdadero en el sentido estricto de la palabra, y unas elecciones en que vimos partidos pro gobierno y de oposición ganar las elecciones. Entre los que ganaron de oposición, curiosamente, está el partido, y voy a usar la palabra correcta, más islámico. No estamos hablando jamás del nivel del Estado Islámico o de Al-Nusra o de, por supuesto, Al-Qaeda, jamás. No, partido normal, pero con una clara vocación islámica, del que Erdogan y su tutor original eran los que habían iniciado este proceso de volver a Turquía a sus orígenes musulmanes. Esa es la realidad, a sus orígenes reales, allá en el pasado otomano. Entonces vino este proceso largo que nos llevó a que Turquía ahora se parece más a un Estado asiático tradicional, en donde hay un hombre fuerte, un partido que poco a poco va permeando todas las instituciones del Estado, el ejército, la policía, muy importante en Turquía, el parlamento, ese partido mayoritario que controla, y la judicatura la tiene también ya más permeada. Y esto ha ocasionado que se vea a Erdogan como un hombre fuerte, que ha soportado los avatares, incluyendo un intento de golpe de Estado de las poderosas Fuerzas Armadas turcas, que se sirvió para descabezar. Sí, que le sirvió para descabezar al estilo que el presidente Chávez descabezó en el intento de golpe de Estado a las Fuerzas Armadas que no le eran leales a él. Algunas veces la gente duda mucho de esto. Es correcto la duda y es válida las dudas. Bueno, Erdogan se ha ido convirtiendo en eso, y hoy, a la semana pasada, pero hoy logró la meta final, que es convertir al presidente en el jefe de Estado plenipotenciario, y en realidad el resto de las instituciones van a depender de la voluntad del presidente, y el presidente, por casualidad, es él. Es él, sí, que puede gobernar hasta el 2029, por cierto. Es él el presidente. Dice Buenonce en Twitter, pregunta: ¿solo se comentan tweets afines a la postura ideológica de Monumental, que es pro-gringa? No, podemos comentar todos los tweets. Juan Carlos Sandí dice, gracias don Álvaro, fue el que le pidió el consejo, por su valioso consejo. Paulo B dice, ¿será que también la falta de experiencia de Trump pueda causar una aventura militar mayor solo para decir yo mando? Volcán dice, lo que no se sabe es si Erdogan va a querer el título de sultán o califa. CR Morfeo dice, impresionante el análisis que se hace en matices, la sapiencia en el desarrollo del tema es exquisita, gracias por ilustrarnos. Bueno, 11R dice, como no están alineados con Estados Unidos, todos contra ellos, por Dios, los gringos nunca han querido hacer un tratado de paz. Corea del Norte es el mal, los vampiros, lo peor, jaja. Que lo digan Gaddafi y Saddam, que ahora están en un hueco. Es parte de los comentarios en Twitter. Nada más déjeme contarle a la gente que el video que me pasó Francisco Segura, el exdirector del OIJ, que es de la muchacha que logra huir de Corea del Norte, don Álvaro, es muy largo, dura 7 minutos. No lo pude compartir en el Twitter de Monumental porque es muy largo y no permite Twitter, pero se los compartí en el Facebook de Noticia Monumental. Entonces, si usted es tuitero, nos está escuchando, quiere ver ese video de la chica que relata esto, que es realmente impresionante,
puede ingresar Noticias Monumental en Facebook. Ahí está el video que acabamos de publicar. Y lo último, antes de dejarlo hablar don Álvaro de nuevo, quería ver si había mensajes a través de Facebook que también nos estuvieran reportando sintonías o dudas sobre el tema de la tensión de Corea del Norte y Estados Unidos, pero que se extiende, digamos, hacia la región de la península coreana, también hacia Oriente Medio. Dice Marieli Viviana: juradito, no lo logro con los dos, con el partido, escogí matices, no el partido. Gracias, Marieli. Mire, no, el comentario, aquí hay que aceptar todas las opiniones y todas las críticas, porque este es un tema complejo y no es un tema final, es un tema que está en desarrollo permanentemente y toma vías inesperadas en algún momento, pero tiene razón en una cosa. Dígame. Tiene toda la razón uno de los comentarios que nos hicieron ahí de crítica, es una crítica válida. Dice: vean a Gaddafi y vean a Saddam Hussein. La primera obligación de un régimen es sobrevivir. Ni ser bueno ni ser malo, en estos términos en que lo entienden los tiranos, los dictadores, básicamente los tiranos del Medio Oriente y los tiranos que tuvimos aquí en América Latina. Todos los tiranos, todos los tiranos, la primera, izquierda, derecha, centro, apoyados por los norteamericanos, apoyados por los rusos, apoyados por los chinos, todos quieren sobrevivir. Y efectivamente la lección más clara, más diáfana política que tiene Corea del Norte es que dos tiranos de menor calibre que ellos, de menor control social que ellos, que se llamaban Saddam Hussein en Irak, en el Irak Batista, y Gaddafi en la Libia verde, como se quería definir en la Revolución Verde, los dos tuvieron armas de destrucción masiva. En el caso de Gaddafi, llegó a tener los componentes de la bomba atómica, los componentes, no la bomba atómica, pero tenía cazas y bombarderos de largo alcance comprados a los rusos que eran capaces de tener, digamos, la capacidad de hacer un ataque atómico. En el caso de Irak, no llegó a tener bomba atómica, pero llegó a tener armas químicas en escala magna y armas de destrucción masiva de otros tipos, desde artillería, etcétera. Y los dos tiranos, cuando se dieron un poco, y en el caso de Libia, para ser claro, entregó los componentes, vea mis palabras, no son bombas atómicas, sí, los componentes para hacer las bombas atómicas, se debilitó el régimen y se cayeron los dos regímenes y los dos fueron ejecutados. Lo que significa que se la lección para Corea del Norte es que mientras ellos tengan armas nucleares y la amenaza de usarlas, la voluntad política expresada, no necesariamente la voluntad operacional de usarlas, ellos van a sobrevivir, porque nunca en la historia, desde el 8 de agosto de 1945 a la fecha, y por qué digo esa fecha, porque es el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima, 6 de agosto, 8 de agosto, 9 de agosto, puse en el medio la fecha porque es Hiroshima y Nagasaki, claro. Desde el periodo en que el mundo se dio cuenta de la existencia de un arma de semejantes proporciones, ningún estado que es atómico declarado, Inglaterra, Francia, Rusia, China, India, Pakistán, los atómicos declarados, ninguno nunca ha sido atacado. Ningún régimen de ellos ha sido depuesto por la fuerza, y menos por un tercero. Entonces, si pueden haber habido intentonas de palacio, etcétera, eso es otra cosa, son ellos mismos. Entonces, la lección perfectamente aprendida para el régimen de los Kim es que miren, ellos tienen que tener el arma atómica como el último seguro de la dinastía. Y además el país va a sobrevivir como ellos lo conciben, como ellos lo han hecho en su arquitectura política, mientras tengan armas capaces de destrucción masiva. Así es que no las van a ceder tan fácil, porque es la apuesta única y más grande. Ellos no tienen recursos, ellos no tienen industria. No tienen un ejército fuerte. No, tienen un ejército, digamos, que es ya con armas obsoletas. Sí. Entonces la arma atómica es la supervivencia del régimen. Sí, es muy curioso. Así que le doy la razón a la persona que nos llama la atención. Sí, sin duda alguna. Lo que pasa no me gusta darle la razón, pero la tiene. El uso del arma atómica, don Álvaro, es igual de censurable, digamos. Fue el presidente Truman, ¿verdad? Truman decidió el uso de las dos. Quien envió para vengarse del ataque a Pearl Harbor, porque ya tenían la guerra ganada. La gente dice que no. La gente dice que era para darle un mensaje. Vea qué curioso, es que los mensajes subliminales aquí, de veras que hay que valorarlos histórica y estratégicamente. El mensaje era para Stalin,
que si los Estados Unidos era capaz de usar la bomba atómica, Ujú. ya Japón estaba Bueno, rendido. Y entonces Stalin entró en razón de prueba de ello es que Stalin no avanzó más, ni un centímetro más después de las bombas atómicas. Sí, estoy de acuerdo, pero usted estará de acuerdo conmigo en que Truman lanza las 2 bombas con la guerra ganada. Absoluta. Lo que hizo fue darle una cristiana sepultura a la guerra. Se acabó el asunto. Sí, lo sepultó. Costó miles de muertos. Sí, lo Pero que pasa bueno. es que el costo de miles de muertos era infinitamente mayor si se tenía que hacer un avance de carácter aeronaval sobre las islas principales japonesas. Nunca se había invadido una isla principal. Claro, y era Con- complicadísimo. porque al el llegar a la- costo humano hubiera sido enorme para los japoneses y para los aliados. Yo no recuerdo cuál fue la isla, usted tal vez se recordará, la isla de Japón a la que logra llegar a Estados Unidos. Y, Okinawa. sí, y La tiene- batalla fue extraordinaria. y Ya hay- era una y hay- isla Y japonesa. hay un montón de muertos. Sí. Y ahora imagínese llegar a territorio continental Okinawa, japonés. sí. Era... Y además complicadísimo. impidió que los rusos invadieran más territorio. Es que este tema ya era un tema importante en las postrimerías. Después de haber vencido a Alemania, ya era un tema importante que la Unión Soviética no se convirtiera en un superpoder en Asia. No fuera un superpoder en Asia. Dice Pablo Calderón, saludos desde Cartago, excelente entrevista con Álvaro Ramos. Le recuerdo, porque ya el video, vamos a ver, creo que tenía ya, mientras lo que llevamos del programa, le recuerdo que puse el video en el Facebook de Noticia Monumental, no lo pude poner en Twitter porque es muy largo y dura 7 minutos. En el Facebook de Noticia Monumental tiene en este instante, vamos a ver, 46 reproducciones ya. Y Carlos Rojas que dice, los estoy escuchando desde Zarapiquí, saludos, siempre son muy buenos los matices internacionales. Gracias, Carol. Ahí en Noticia Monumental pueden ver ustedes entonces el video de esta chica. En nuestro muro creo que está de segundo a esta hora el video de esta muchacha que logra huir justamente de Corea del Norte. Nos quedan unos minutos nada más. Don Álvaro, vamos a ver, le preguntaban por Trump, por la inexperiencia de Trump, por el matonismo innegable de Donald Trump. ¿Estas cosas las decide Trump o las decide profesionalmente el ejército de los Estados Unidos? Estas cosas se deciden en conjunto. En primer lugar, los dos más interesados. Corea del Sur tiene un veto y Japón tiene veto. ¿Japón tiene veto? Ah, claro. Claro que porque Japón va a servir de base, es el portaaviones no sumergible. Usted lo puede hundir. Desde Japón vendría todo el apoyo logístico, vendrían las bases gigantescas que tiene ya los Estados Unidos en Japón, servirían de trampolín para el avance de los enormes ejércitos y fuerzas aeronavales hacia la península de Corea. Apunta directo a la península de Corea, Japón. Antes le hubiera dicho Filipinas también, las bases de Clark y Subic Bay, que eran de las más grandes del mundo, entre las más grandes del mundo, ahora no están operativas para los Estados Unidos. Entonces, Japón es extremadamente importante si usted quiere controlar militar y políticamente la zona. Tiene usted que contar con el beneplácito de Japón, que podría recibir por segunda vez en la historia, y único país que lo recibiría, un embate masivo nuclear, por ejemplo. Entonces es muy importante que el alto mando japonés, político y militar, esté de acuerdo con lo que estamos hablando. El veto más fuerte es el de Corea del Sur, que tiene que prestar su territorio para que se desarrolle las operaciones de combate. Y que es el que va a sufrir exactamente. el impacto. Y por por último, los militares norteamericanos han desarrollado este teatro de guerra por en este momento, más de 67 años. Y entonces es un teatro de guerra al que conocen a la perfección. Y existe además un detalle interesante, solo lo hago ver, aunque es simbólico, no se le puede pasar por alto. Por un fisgonazo de la historia, en realidad no son los Estados Unidos los que están en Corea del Sur, son las Naciones Unidas. Yo sé que es algo un poquito raro de decir, pero la Unión Soviética cometió un raro error de levantarse del Consejo de Seguridad en 1950, cuando se iba a aprobar una moción para mandar tropas de Naciones Unidas y recuperar la península y volverla a su situación status quo de finales de la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética no vetó, se levantó, obviamente con órdenes expresas de Moscú, y en ese momento se le dio autoridad total de Naciones Unidas al comandante en jefe MacArthur de los Estados Unidos. Entonces el ejército, las fuerzas armadas que hay teóricamente en esa villa, no son de Estados Unidos. si son de Naciones Unidas, y como Estados Unidos tiene un veto,
Ahora, para quitar esa operación de Naciones Unidas, los Estados Unidos la va a vetar permanentemente, va a querer estar bajo la sombrilla teórica. Por supuesto, usted y yo entendemos y todo el mundo entiende que es teórico. Claro. Pero este elemento de que Naciones Unidas es en realidad quien está, con quien no se ha firmado todavía la paz, las tropas de Naciones Unidas, cuyo componente más importante por mucho es el de Estados Unidos y el de Corea del Sur, hace que no todas las decisiones estén en manos de el presidente de los Estados Unidos y su pequeño círculo, sino que tiene que estar mucho más ampliado. La decisión atómica sí normalmente pertenece muy cercanamente al presidente de los Estados Unidos. Don Álvaro, sáqueme de una duda que solo usted me puede sacar, a menos de que Donald Trump me mande un WhatsApp ahorita o Mike Pence. Cuando ellos atacan, cuando Estados Unidos ataca la base militar siria con estos 59 misiles, después conocemos que a los rusos se les advirtió, por eso no había militares rusos en ese momento. Brevemente, ¿cómo se da esa advertencia? O sea, simplemente se comunican los dos ejércitos y dicen vamos a bombardear en 15 minutos esa base aérea, o existe cierta negociación con los rusos. Hay un protocolo en esta parte que aplica con Turquía, que aplica con Irak, que aplica con Irán, que aplica con Israel. También un protocolo importante, porque como hay fuerzas aéreas operando constantemente contra ISIS no tiene fuerza aérea, ni los rebeldes tampoco, ningún tipo de rebelde tiene fuerza aérea, ni los kurdos tampoco tienen fuerza aérea. Aviones. Entonces, las potencias que sí tienen, Rusia, que tiene un contingente muy importante, Irán, que tiene un contingente, Irak tiene, los norteamericanos y los turcos han llegado a un protocolo para aceptarse. ¿Se acuerda el incidente en que la fuerza aérea turca derribó un avión ruso porque se metió 3 kilómetros dentro de la frontera? Eso normalmente no se derriba un avión por 3 kilómetros. Entonces, ¿un avión comercial? No, ese era un avión militar. Un avión militar. Sí, ese era avión militar. Después de eso se firmó un protocolo muy preciso para que no suceda ningún choque entre ellos, y no ha vuelto a suceder. Dentro de ese protocolo, perfectamente claro, de los comandantes locales, léase el Comando Central de los Estados Unidos, por supuesto, estoy seguro se mandaron a todos que iba a haber un ataque misilero. Imagínense lo que son 59, aunque son muy precisos, son muy directos y tardan relativamente corto tiempo saliendo de los barcos que salieron, fueron lanzados por naves de guerra que estaban en el océano, porque eso los protege mucho. Ese tiempo había que advirtieron a sus cogéneres ahí que iba a haber un ataque, que por favor no estuvieran. Obviamente no se lo advirtieron a los sirios, pero al final yo estoy casi seguro que los pocos muertos relativos que hubieron para un ataque concentrado en una sola base, con 59 misiles tan precisos que la destrucción es muy precisa, son guiados por una gran precisión territorial y radares y satélites y etcétera, y GPS de todo tipo. Me parece a mí que hasta los mismos sirios estaban relativamente advertidos. El mensaje, como le repito, es: el régimen sabe que tiene que pagar un precio si vuelve a usar armas de destrucción masiva, pero el mensaje verdadero era para Corea. No, pero ha estado el programa tan interesante que, por cierto, clasificó el Real Madrid a las semifinales de la Champions. El programa ha estado tan interesante que se me olvidó pedirle la canción en el corte comercial. Seguimos hablando en el corte comercial de Corea del Norte. Así es que, conociendo su perspicacia y rapidez para tomar decisiones, ¿qué canción quiere escuchar hoy? La Comparsita, el tango de los tangos. La Comparsita. Ahí está don Esteban Cubero apuntándolo. Dice: yo sé que a usted no le gusta la música vieja y por eso es que la pido, para que no le guste, para molestarlo. Yo voy a contarle a nuestros oyentes que don Álvaro siempre me vacila con eso, porque yo, cuando piden canciones muy buenas los invitados, yo les digo gracias por escoger esa canción. A don Álvaro nunca se lo he dicho. Nunca me ha agradecido que lo estoy llevando al pasado suyo, al pasado latinoamericano. Oiga, pero es un pasado bastante muy pasado. Gracias, don Álvaro. Dice el Poas que Trump no nos podría informar por WhatsApp, lo podría hacer a través de un DM en Twitter. ¿Ya se abrió Twitter? ¿Ah? ¿Ya se abrió Twitter usted? Sí. Está bueno, porque deberá por ahí. Me estoy modernizando, no solo en la música, que es muy moderna la mía, sino también en Twitter. Claro. Un día de esto vamos con lo de la música. 3:25, don Esteban, ya tiene la comparsita. La comparsita. Dice Esteban que sí es esta.
yo me hice en tangos, me fui modelando en barro y miserias, en las alegrías y tristezas que da la pobreza. Un canto de niño. Don Álvaro Ramos en Monumental. Feliz tarde, gracias, don Álvaro.